Señor les bendiga, amigos y hermanos que nos escuchan o nos sintonizan desde ya. Es un privilegio tenernos con nosotros en esta hora, en este programa, El Poder de la Palabra del Señor. Queremos desarrollar un tema con ustedes que le hemos titulado El pecado y sus consecuencias. Pero antes de continuar, queremos hacer una oración. El hermano Gildo nos dirige en oración. Amén. Amado Dios que estás en gloria, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú has sido bueno para con nosotros, Señor. Te damos gracias, amado Padre, por este hermoso día que tú nos has permitido, Señor. En el nombre de Cristo estamos muy agradecidos, muy contentos, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú nos has sostenido, Señor. Y te damos gracias, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, da vida, Señor. Tu palabra, Señor, lleva salvación, Señor amado, a aquel que la escucha, Señor. Tu palabra dice que la fe viene por el oír de tu palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos en esta preciosa tarde, Señor, que así como lo has venido haciendo, Señor, tú nos auxilies a través de tu Espíritu Santo, Señor. Tú des la gracia, la unción, el denuedo, Señor, para poder comunicar lo que tú quieres hablar a aquellos que van a estar escuchando, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que cuando tus discípulos escuchaban tu palabra, Señor, el corazón de ellos ardía, Señor. Por eso te pedimos, en tu misericordia, Señor, tú lleves la palabra al que la va a escuchar, Señor. Amén. Señor. Amén y amén. Amén. Bien. Una vez más, el tema, el pecado y sus consecuencias. Hemos venido trayendo una consecuencia, ya con estas son 3 enseñanzas que estamos dando. Y en la segunda enseñanza tocábamos donde en el Génesis 3:6, donde el hombre desobedeció. Desobedeció, y por causa de esa desobediencia se volvió una rebelión, se rebelaron en contra de la palabra del Señor. Por eso hoy queremos ver el pecado y sus consecuencias. Realmente, después que los seres humanos pecamos, siempre hay consecuencias. Entonces, el tema el versículo que vamos a usar hoy, o los versículos que vamos a estar viendo, es de Génesis 3, del 7 en adelante. Queremos leer el verso 7. Dice la palabra del Señor así: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Queremos ver cómo el pecado afecta cuando una persona ya es desobediente a Dios. Cómo el pecado es lo que vamos a ver, porque realmente puede ser que hayan personas que pueden pensar que uno peca y no pasa nada. Pero hoy queremos ver a la luz de la palabra que realmente cuando uno le falla a Dios, cuando uno le peca a Dios, siempre va a haber una consecuencia. Entonces, hoy podemos ver cómo ellos fueron afectados, porque ellos vivían en un mundo de pureza, vivían en un mundo de inocencia. Sí, inocencia significa virgen, y virgen significa pureza de mente. O sea que su mente, su corazón estaban puros, ¿sí? No había en ellos perversidad, pero lamentablemente, cuando ellos desobedecen a Dios, cuando ellos pecan, cuando ellos realmente hacen lo contrario de lo que Dios les estaba diciendo, entonces allí podemos ver que hubo un efecto, y un efecto realmente no bueno, porque realmente en su mente hubo un cambio. Hubo un cambio que vino ya a afectarlo, porque ya no tenían una mente pura al pecar. La Biblia, traducción en lenguaje actual, dice de que cuando ellos pecaron, al instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y que estaban desnudos. Quiere decir que desde que ellos pecaron, hubo un efecto negativo tremendo en la vida de ellos.
y comenzaron a tener ya dificultades, como lo hemos estudiado, que ellos comenzaron ya a hacer cosas o a sentir cosas que no eran buenas. Y comenzamos de allí, desde el 7 en adelante, podemos ver cosas que ellos vivieron, que no tenían por qué vivirlas, pero las estaban viviendo porque realmente ellos habían desobedecido a Dios. ¿Qué más podremos hablar de esto, hermano Gildo? Fíjese, hermano, de que cuando dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos, no es que ellos no miraran, porque realmente pues ellos cuando fueron hechos normales, ojos, nariz, todo. Sí. Pero cuando dice la palabra de que sus ojos fueron abiertos, es como cuando aquellos dos hombres que iban camino de Emaús, ellos como que habían perdido el poder de la palabra, del mensaje, de lo que nuestro Señor Jesucristo les había enseñado, pero por tantos problemas o la incredulidad, como que ellos habían abandonado ese mundo y volvieron a un mundo de incredulidad. Pero cuando dice que nuestro Señor Jesucristo iba caminando con ellos y les iba hablando, pero cuando ellos se llegaron y le suplicaron que se quedara en casa, y él les comenzó hablando y dice que cuando partió el pan, dice que como de eso, ¡pum!, se les abrió los ojos del entendimiento y dijeron, pero en ese momento dice que el Señor desapareció. Pero ellos dijeron, oye, como que cuando lo que nos está hablando aquí es de como lo que usted decía, hermano pastor, de que ellos estaban en un mundo de pureza, y cuando ellos desobedecieron, como que entraron a otro mundo de pecado, como dice la palabra de Dios, de que nosotros fuimos sacados o trasladados de un mundo de tinieblas a un mundo de luz, de pureza, de santidad. Entonces, pero ellos no, ellos fueron trasladados de un reino de luz a un reino de tinieblas. Por eso dice que la palabra de Dios dice que los ojos de ellos fueron abiertos, pero no que no hayan estado abiertos, sino a un mundo diferente. Sí, o sea, de que puedo entender que esto es hablando espiritualmente. Amén. Espiritualmente ellos fueron afectados y ya entraron, por decir, de un mundo de pureza a un mundo de impureza. Sí, de un mundo de corrupción, de un reino de... Ellos fue lo contrario, de un reino de luz. Ellos pasaron a un reino de tinieblas. O sea, de que ese fue un cambio, un cambio tremendo, un cambio drástico. Se puede ver que realmente cuando la persona peca, ¿sí?, automáticamente se ve cómo la persona cambia. Quiero compartir esto, que en cierta ocasión conocí a una persona que era bien metida en las cosas de Dios, pero de pronto esta persona era bien buscadora de Dios, ¿sí? Gente de que, y luego pecó, y cuando pecó, cambió, pero un cambio drástico, un cambio que la persona cambió, se puso muy seria, la persona, vea que comenzó a usar lentes oscuros, y cuando la mirábamos, nos ignoraba, porque totalmente como que nunca hubiera estado en el reino de luz. Entonces, pero ¿qué es lo que yo podía ver? Que cómo la persona es afectada realmente cuando se desobedece la palabra que Dios ha dado. Por eso, hermanos, tenemos que entender que cuando Dios da una palabra es para que nosotros
la pongamos en práctica, la obedezcamos, porque si no, realmente vamos a ser afectados, porque ellos fueron afectados. Ellos ya Amén. no vieron la pureza que miraban. Ellos lo que estaban viendo hoy era contaminación, porque dice que Sí. vieron que estaban desnudos. Si siempre dice la Biblia, allí en Génesis 2, en el último verso, dice de que Adán y Eva, ambos estaban desnudos. Ujú. O sea que cuando habían ellos, se deja ver que ellos, como el tiempo que estaban viviendo allí, se mira de que no estaban, no andaban vestidos, Amén. pero no había vergüenza. No había vergüenza. No había vergüenza Ujú. porque realmente, ellos se miraban, ¿por qué? Porque todo era puro. Pero cuando ya entró la impureza, entonces ellos vino, cuando entró la condenación, porque Ujú. no solo fíjese, la contaminación, sino que entró, dice la Biblia, que por un hombre entró la muerte Ujú. al mundo, Sí. y el pecado, y entra toda la corrupción. Por eso el ser humano ha sido tan contaminado, vea, por esa administración satánica que realmente vino al mundo y comenzó a afectar al ser humano. Hablando de esa pureza, puedo ver cómo Ujú. realmente en el tiempo, Ujú. hace unos 45 años atrás, de allá de los pueblos de donde venimos o de los países que venimos a este país, pues se podía ver cómo había inocencia hace 45 años atrás, más o menos, Sí. cómo los niños y se miraban niños de 10, 11 años que realmente andaban en las calles y andaban desnudos, Ujú. ¿sí? Les gustaba andar desnudos y ellos no sentían vergüenza. Ellos enseñaban todo, pero ellos no sentían vergüenza. Pero ¿cómo esto ha venido a afectar tanto? Hoy en el tiempo de hoy, un niño pequeño ya siente vergüenza. En aquel tiempo habían padres que podían comprarle ropa y les compraban ropas a sus niños y ellos preferían andar desnudos y no les daba vergüenza. ¿Se da cuenta? Entonces, vea la inocencia que había en el mundo de ellos, ¿sí? En ese mundo de pureza, poniéndolo así, o en ese reino de pureza. Y cuando pasaron al reino de las tinieblas, las cosas fueron distintas, todas las cosas. Ellos se vieron afectados de una forma fatal. Ujú. Fueron afectados, fue afectada su mente, su corazón, comenzaron a ver cosas malas y ahí vinieron grandes problemas que ellos tuvieron, que comenzaron a tener. Creo que los problemas que se ven ya más adelantito, cuando estamos estudiando, ya Ujú. fueron problemas grandes que realmente quizás nunca ellos los habían tenido antes de que pecaran, que Ujú. desobedecieran a Dios. Amén. ¿De qué otra aplicación podemos hacer ahí? No, de que realmente, hermano, que hemos tenido a veces conversaciones con a personas cuando hemos andado evangelizando, cuando hemos andado hablando de la palabra del Señor y les preguntamos, pero ¿por qué hoy tú andas en esa condición? Pero lo que ellos siempre dicen es porque no obedecieron. No obedecieron a la palabra del Señor. Y como usted decía anteriormente, pastor, de que su semblante cambia, su rostro cambia, su manera de hablar cambia. Pero aunque sabemos que dentro de ellos todavía mantienen algo de Dios, pero continuando la enseñanza, vamos a ir viendo cómo las consecuencias por la desobediencia trae grandes pérdidas. Sí, y de Mm. hecho, hay gente que puede pensar que uno peca Ujú. y todo sigue igual, Ujú. pero basado a lo que vemos en la palabra del Señor, no es así. Mm. Lo que yo puedo ver es que sí hay cambios, y Amén. cambios ya no, Amén. ya consecuencias que realmente vienen a afectarnos a nosotros, porque qué bonito es sentirse uno libre, porque cuando eran puros, ellos se sentían libres, Amén. libres, Sí. ¿sí? Pero cuando ya pecaron, ellos ya no se sentían libres. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos muy bien
que nosotros pasamos mucho tiempo esclavizados, que Satanás nos tenía esclavizados y éramos unos esclavos, que nosotros no podíamos hacer lo que nosotros queríamos, sino lo que Él nos ordenaba o nos obligaba a hacer. ¿Sí? Como por decirlo de los vicios. ¿Sí? Entonces así ellos ya no eran libres ellos, porque había entrado el pecado y ya el pecado tomó control de ellos. Comenzaron a ser esclavos. Cuando comienzan a ser esclavos, uno ya no se siente libre. Hay gente que piensa que puede pecar y es libre. Piensa que peca y dice, no, pues yo sigo lo mismo, no me pasó nada. Eso es lo que uno piensa, pero realmente sí hay efectos ahí. Sí hay efectos, porque realmente entró ya lo malo al ser humano. Y si no, miremoslo ahí en el libro de Génesis también, 5 del 6 en adelante, donde dice de que a Dios, dice ahí que hay una versión que dice que le dolió su corazón al ver que el ser humano, ¿sí? Sus intenciones eran siempre, las intenciones de su corazón eran siempre hacer el mal, porque realmente el mal ya había entrado. Sí, amén. Y la corrupción. Por eso hasta el día de hoy nosotros estamos siendo todavía, ¿cómo te diría? Restaurados, porque realmente lo que Adán perdió en aquel tiempo, Jesucristo lo vino a recuperar. Y esa administración satánica que hubo en aquel tiempo, porque desde ese tiempo para acá, como entró el mal, Satanás se apoderó y fue el que reinó desde ese tiempo hasta acá. Porque dice que el pecado reinó, pero el pecado, tú sabes de que el enemigo es realmente el que está detrás de todo eso, y él ha venido y ha reinado en el ser humano hasta el día de hoy. Sí. Entonces, cuando uno peca, realmente ya no es un hombre libre ni una mujer libre, sino que nos convertimos en esclavos de Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora. Amén. ¿Sí? Porque realmente, pues, él vino a eso. Entonces podemos ver a través de la palabra del Señor que realmente el ser humano perdió mucho. Vean, el primer efecto que comenzaron a ver fue que estaban desnudos. ¿Sí? Sintieron vergüenza. Sintieron vergüenza. Ese fue lo segundo, que ya les dio vergüenza. Pero ¿cuándo habían tenido vergüenza? No la conocían. No, pero que andaban entre los animales y todo, caminaban y todo, y andaban desnudos y no había vergüenza. Pero después que ellos fueron afectados, vino todo eso a sus vidas. Entonces nosotros tenemos que cuidar. La gente puede pensar que no pasa nada, pero sí pasa algo. Realmente hay cambios, porque realmente Dios siempre ha querido que el ser humano sea obediente y que le obedezca. Pero lamentablemente, pues ser humano, como viene tan contaminado, por eso es que necesitamos el auxilio divino del Señor. Por eso es que necesitamos que Dios comience a restaurar. Bueno, en nosotros ya comenzó, pero hay muchos que todavía no han venido a los caminos del Señor, que se comience a restaurar en ellos lo que se ha perdido. Porque hoy el ser humano no tiene temor de Dios. ¿O sí tienen temor? No. Hoy, como ya ves, hoy tanto engaño, tanto esto, tanto lo otro que hace el ser humano, cosas malas, y piensan de que escondiendo eso todo está bien, pero cosa que no es así, cosa de que está malo. Entonces podemos ver que fueron afectados. Ve ahí, cosieron, dice, hojas de higuera para hacer delantales. ¿Por qué? Porque tenían vergüenza. Tenían vergüenza. Y el otro punto que vamos a ver, y oyeron al Señor su Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y él y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles. Óyeme bien, ¿por qué se escondieron? Porque ya había algo que los acusaba. Ya habían desobedecido a Dios. Sí, pues ellos estaban acostumbrados a que dice la palabra de Dios que Dios siempre a cierta hora llegaba y conversaba con ellos. Pero en esta ocasión, ellos ya habían experimentado lo que era
desobedecer a Dios. Y Ujú. como, por ejemplo, cuando un hijo de cierta edad, por decir unos 10 años, ella sabe que hacer lo malo o lo bueno. Cuando ha cometido algo malo, anda intranquilo, anda como tronándose los dedos o evadiendo a los padres, a no tener una conversación con ellos. Porque algunos padres siempre preguntan, hijo, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué clases tuviste? Y no sabe que tal vez se fue de pinta, Ujú. ¿verdad? Pero él ya se siente acusado como diciendo, mi papá, si me sigue preguntando, me va a sacar lo que estoy escondiendo. Ujú. Pues eso ya estaba en Adán y Eva, y los dos dijeron, no, no, mejor no conversemos con él. Y evadieron. Según ellos, se escondieron, pero ¿quién se va a esconder de la presencia de Dios, hermano? No hay nadie que se pueda esconder de la presencia del Señor. Ujú, Y realmente, pero vea, ahí entra porque ellos ya se sentían impuros, ujú, inmundos. yeah, Ellos ya se sentían que habían hecho lo malo porque realmente habían conocido ya lo malo. ujú. ¿Sí? Porque el árbol del conocimiento del bien y del mal, Del de mal, ese les ajá. ordenó el Señor que no No lo comieran, porque comieron, el día ajá. que comieran de ese árbol iban a morir. Entonces entró lo malo a ellos. Y como ya sabes, allí hay algo muy bonito que cuando la gente ha cometido un error, cuando un cristiano comete un error después de conocer lo verdadero, la verdad, ¿qué es lo que hacen? Esconderse, aislarse, retirarse de las cosas del Señor. Es más, ya no les gusta ni que les hablen de Dios. Ujú, Cuando alguien hace eso, mira, quien hizo eso fue Jonás. Jonás, Dios le dio una orden que fuera a Nínive y él hizo lo contrario. ¿Y qué es? Fue y se escondió. ujú, Dice que bajó ahí en el barco y él ujú, comenzó a dormir en vez de escondiéndose de la presencia del Señor. ujú. No hay nadie que se pueda esconder de la No presencia hay. del Señor, pero ya es la ignorancia de uno, Sí. de querer esconderse. ¿Cómo nos vamos a esconder del que todo lo ve? Amén. No podemos. No hay. Entonces, pero vemos el efecto que causó porque ellos ya no se sentían dignos, se sentían impuros, sentían vergüenza de que Dios los viera y que los viera desnudos. ¿Acaso Dios no los había visto ya desnudos? ¿Quién fue el que los hizo? Amén. Dios. Dice la Biblia que Dios hizo tanto a Adán como a Eva, ¿sí? Y después se reproducieron, pero realmente, como no había mujer, ¿quién se la hizo? Se la hizo Dios. Amén. Y entonces, pero ese es el punto, que ya se sentían ellos, ¿cómo se sentían? Indignos, se sentían Indigno. sucios, se sentían, vea, es como cuando uno le ha fallado a Dios Mm. y va a la oración, ¿cómo uno se siente? Pues acusado. Uno no se siente tan siquiera ni con el valor de levantar la vista y decirle, Señor, aquí estoy. Así se siente uno. Ujú. ¿Por qué? Porque ya vienen las acusaciones. ¿Cómo no habrán sido atormentados estos hombres en sus mentes? Después, este hombre y esta mujer, después que ellos fallaron. Amén. Si cuando uno anda bien delante de Dios, anda tratando la manera pues de andar bien, porque siempre le fallamos a Ujú. Dios. Si no le fallamos con la mente, con el corazón, con nuestra boca, nuestros ojos, con nuestros oídos, pero de todas maneras al Señor le fallamos. Entonces, ¿cómo no se habrán sentido estas personas? Sí. Acusados por el mal. Veamos. Y es lo que nos pasa a nosotros. Nos sentimos cuando hemos fallado y queremos entrar en comunión. No se No puede. hallamos ni qué decirle a Dios. Pues eso, hermano, perdón, eso es lo que a veces como cristianos a veces no entendemos o llegamos a desconocer eso, que la palabra de Dios dice que el hombre que pecare, de Sí. cierto morirá, ¿verdad? Pero podemos ver que físicamente
no murieron, Ujú. pero espiritualmente sí, porque dice que lo que separa a Dios con el hombre es el pecado, Aunque el, no murieron en el instante, en el en el instante. instante. Ujú. Entonces, pero muchas veces, hermano, ah, el estar en pecado, en desobediencia con Dios, uno va perdiendo la presencia de Dios, hermano. Sí, Y, pero la presencia de Dios es la vida del cristiano, hermano. Porque si no hay presencia de Dios, es un hombre natural. Viene a ujú, ser un hombre nuevamente natural, porque claro, la presencia de Dios es la vida nuestra. así La es. presencia de Dios es la que nos da gozo, la que nos da paz, la que nos da todo. Entonces, porque cuando alguien peca, desobedece a Dios, pierde la presencia de Dios, aunque la quiera fingir, hermano. No puede ser feliz porque no hay vida de Dios. Sí, esto como va decayendo, decayendo, Ujú. decayendo cuando se le falla a Dios y sabes qué? Que no solo pierde la presencia, sino que también va perdiendo el temor. Va perdiendo el El temor. temor porque un pecado trae otro pecado y otro Ujú. pecado trae otro pecado, viéndolo de esa manera. Cuando venimos a sentir el ser humano está bien contaminado, bien alejado de las cosas de Dios. Por eso es que vea, hermano, que cuando nosotros predicamos y hacemos que un caído regrese a los caminos del Ujú. Señor, esa es una gran victoria. Amén, Porque amén. esa persona vea que es fácil hablar con un inconverso y que el inconverso se convierta al Señor, pero hablar con alguien que ha estado en el camino, que decayó, que el enemigo lo contaminó de una manera Ujú. sobrenatural, esa persona tú le hablas y te contradice. Ujú. ¿Por qué? Porque ellos saben de la palabra del Señor. Esa persona, como el enemigo los ha contaminado tanto, se les hace duro. ¿Por qué? Porque no sabemos a la dimensión de pecado que ellos han llegado. Y eso les Ujú. hace que su corazón se vuelva duro y que no Sí. pueda reconocer, que no pueda venir. Por Ujú. eso, ¿qué le podríamos decir a nuestros hermanos en esto, Gildo? Que nosotros nos deberíamos de cuidar de Dios, ¿verdad? La verdad, hermano, de que lo que más debemos de cuidar es la presencia del Señor, hermano. Ujú. La presencia de Dios es la que a nosotros nos motiva a seguir en este hermoso caminar, hermano. Así es. Pero alguien que pierde la presencia de Dios, viene el enfriamiento. Como usted decía, viene, ya no tiene el deseo de escuchar de la palabra de Dios, porque eso hizo Adán y Eva, dijo, no, vamos a escondernos mejor, ya no queremos escucharlo a Él, Comunión. una comunión con Dios. Pero ellos lo que vieron era esconderse. Pero ¿quién se va a esconder de Dios, hermano? Pero el pecador siempre se quiere esconder de Dios, pero mire lo que dice el Salmo 69:5. Dice, oh Dios, dice, tú sabes lo necio que soy. De ti no puedo ocultar mis pecados. Ujú, Y el Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto, ujú. no haya de ser, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. Isaías 29:15 también dice, ay de los que se ocultan del Señor, dice, pretendiendo sus malos planes, realizan las cosas a escondidas, pensando, ¿quién nos ve o quién nos conoce? Es como aquel, lo que contaba nuestro hermano Otto, que decía esto y decía que iba un padre con su hijo y de repente vio un árbol de mangos que colgaban los mangos así, pero estaba en una casa. Pero iba con su hijo y le dijo, espérate, le dijo. Y el padre del niño volvió a ver hacia todos lados, a que nadie lo viera. Y iba a cortar el mango cuando le dice, papá, le dijo,
Te están mirando. ¿Quién? Le digo, de allá arriba. Ujú. Porque a veces, hermano, uno piensa que nadie lo está viendo. Por ejemplo, cuando el esposo o la esposa están siendo infieles, ¿qué lugares buscan para cometer el pecado? Sino que buscan lugares donde aparentemente nadie los conoce. Oculto. Nadie sabe de que Ujú. si son matrimonios, si son amantes, pero ellos están siendo engañados, Ujú. porque delante de Dios no hay nada oculto. Todo viene a la luz, Por más que se escondan, por ¿verdad? más que se Sí, escondan. porque hay quienes dicen, no, nos vamos a ir a otro pueblo, o vamos a ir Ujú. a otra ciudad, o a otro estado, pero de todas maneras siempre se va a dar a la luz. Siempre se va a dar a la luz. Pero también podemos ver que cuando ya el cristiano ha pecado, lo que hace es aislarse. Amén. Aislarse. Sabes que yo antes, y es que el enemigo trabaja con astucia. Ujú. Y lo aísla a uno de una forma que lo hace a uno pensar que ya no hay remedio, que ya no hay oportunidad para la persona. Te digo esto porque antes de venir a los caminos del Señor, así de que Dios que me afirmara bien en los caminos del Señor, yo estuve perseverando como casi por un año. No había recibido a Jesús como mi Señor y Salvador, pero sí asistía con mi madre a la iglesia. Y, y estaba perseverando muy bonito. Y un día tuvimos un pequeño problema con mi esposa. Y cuando yo venía del trabajo, sentí un deseo de tomar, cosa que ya no lo había hecho. Casi por esos, eran 10 meses. Ujú. Por esos 10 meses me había mantenido sin tomar, sin fumar, tratando la manera de hacer bien las cosas para el Señor. Pero realmente vino eso a mi vida, y cuando le dije a mi compañero que fuéramos a tomar en el freeway, veníamos y le hice seña que si tomábamos. Y él me dijo, nos salimos del freeway así a un lado, y me dijo, pero si usted está yendo a la iglesia. Le dije, sí, pero necesito tomar, necesito desahogarme. Fíjate. Y entonces nos fuimos, compramos cervezas y todo, y nos fuimos. Y cuando yo destapé la cerveza y me la iba, y le di un trago, dije, no, ¿qué estoy haciendo? Y puse así. Cuando yo la puse, vino una voz que no era la voz de Dios, que me dijo, ya pecaste. ¿Sí? Ya pecaste. Ahorita ya estás mal con Dios. ¿Sabes que el enemigo cómo lo engaña a uno? Desde ese momento en adelante dije yo, bueno, si ya pequé, ya pequé. Ese momento comencé a tomar y a tomar y a tomar más. Y me desvié en ese tiempo de los caminos del Señor. Te estoy hablando hace de unos 30 y qué, como unos 35 años atrás. Pero después, al poco tiempo de eso, la misericordia de Dios. Pero ¿qué es lo que yo hice? Me aislé, ya no iba a la iglesia, no iba nada, como que me encerré, como solo por decir algo, en ese mundo, de nuevo, en ese reino de tinieblas, donde solo de hacer lo malo, porque eso es lo que Él quiere, que uno se aísle, que uno que esconda, que uno se aparte de lo de Él, para tenerlo a uno ahí cautivo, para tenerlo a uno ahí esclavizado. Así que nosotros tenemos que realmente día tras día, hermano, tratar de ser mejores para Dios y entender que de Dios no nos podemos escapar. Amén. Sí, lo que estamos platicando, hermano pastor, de que pues el deseo de Dios es que nosotros seamos bendecidos. Ujú.
El deseo de Dios es que seamos felices. Y estamos tocando prácticamente de la desobediencia, del pecado, sus Ujú. consecuencias. Y Dios no se alegra que nos vaya Mal, mal, no. no, no, Al contrario, yo creo que como padre, Él se duele en nuestro corazón porque claro. al ver que como hijos somos desobedientes, de igual manera yo creo que nuestros padres, yo me acuerdo cuando estaba a la edad de 15 años, para ellos yo era el mejor hijo, el mejor portado de todos. Aún le decían a mi mamá, le decían, wow, qué hijo le dio el Señor, le decían. Ah, y mi mamá se sentía orgullosa de mí, pero ocultamente yo era un malía, hermano. Era malo, sabía esconder de mis papás. No sabía que Dios me estaba mirando, pues yo no sabía que Dios existía, pero yo trataba de ocultarme de todo lo malo que hacía de mis padres. Pero como todo viene a la luz, al tiempo, mis padres se dieron cuenta de lo que yo era. Pero el propósito de nuestros padres es que a nosotros nos vaya bien. Claro, Es el deseo de ellos, así es. ¿verdad? Por eso ellos nos aconsejan, mi hijo, sé obediente. Ujú. Mira, el proverbio nos dice que el hijo que escucha los consejos del padre, Ujú. ¿verdad? Pero le irá bien. Pero, ¿qué pasa, hermano? Que uno de joven o uno de jovencito piensa que le va a ocultar algo a los papás, pero todo viene a la luz. Por eso dice, yo estaba viendo, dice, o meditando en la palabra consecuencia. ¿Y qué quiere decir consecuencias? Sí, Que, que algo que uno hace, sea bueno, sea malo, va a traer su su resultado. resultado. Ujú. Entonces, todo va a traer una consecuencia. Así Si es. nosotros hacemos lo bueno, va a traer consecuencias buenas. Y si Ujú. hacemos lo malo, nos va a traer consecuencias malas. Por Sí, eso, podrá ocultar, con el perdón de la jovencita, podrán seguir ocultando de que están deshonrando a sus padres, teniendo relaciones sexuales. ¿Lo van a seguir ocultando? No. De repente van a salir embarazadas. Y un embarazo no se se puede puede ocultar. ocultar en los primeros días, pero eso va a ir creciendo. Así es, no se puede No ocultar. se puede ocultar ¿por qué? Porque todo trae un fruto, hermano. Sí, Entonces, no se puede seguir ocultando. Por ahí los padres nos dicen, mijos, mijos, no estén haciendo lo malo, porque les va a ir mal. No, mamá, si yo lo sé hacer bien. No, no. Y después vienen los lamentos, man, pues porque han sí, habido pérdidas. claro. Y es lamentable porque realmente el que hace las cosas así, ocultas, realmente podemos ver que uno solo se engaña. Amén. Amén. Sí, uno solo se engaña, como yo hablo con hermanos y les digo, pues a nosotros los seres humanos nos podrán engañar, pero Ujú. no van a engañar a Dios. Y es de Dios donde vienen realmente las bendiciones y también las Amén, correcciones. amén. Ujú. Entonces nosotros al vivir así, simplemente nos engañamos solos. Jonás pensó que Dios no lo iba a descubrir, si Dios ya sabía dónde estaba. Ujú. Si ya tenía hasta contratado al pez que iba a carrocear a Jonás. Sí, Amén. el pez que se lo iba, dice, a tragar, Dios ya lo tenía todo planeado. O sea, de que los únicos que nos engañamos somos nosotros. Es como aquellos que viven una vida doble, como lo que estabas viviendo tú, que Ujú. aparentabas en tu casa un buen muchacho y afuera, vamos a Ujú. ponerlo de esta manera, en tu casa eras un angelito y allá Ujú. afuera eras un diablito. Así vive Así mucha es. gente que realmente vea que cristianos que Ujú. están viviendo una vida doble, cristianos con dobles.
con dos mujeres, dos hogares, y creen que nunca se les va a descubrir eso, pero se han descubierto. Amén. Entonces, solamente, y después son afectados. Claro, Porque la mujer se da cuenta y en veces no se quedan ni con la una ni con la otra, porque las dos lo desechan. ¿Por qué? Porque estaba viviendo una vida doble, era un sinvergüenza que realmente no respetaba ni a Dios, ni respetaba tampoco a las mujeres. Se engañaba solo. Y ellos, mientras lo están viviendo, creen de que todos los demás son tontos y que él es el pizarro. Pero no es así. A su debido tiempo viene la consecuencia, que vienen siendo los resultados, como el resultado de ellos, por causa de la desobediencia. ¿Qué les costaba? Escuchar, ¿sí? Y obedecer la voz de Dios. Escuchar y obedecer ese mandato. Amén. Por eso tenemos que ser bien astutos. El enemigo insiste para contaminarnos. Sí. Por eso nosotros tenemos que estar siempre bien protegidos. Nuestra protección es Dios. Amén. ¿Cuándo es que Dios nos protege? Cuando nosotros tratamos de hacer las cosas bien para Él. Entonces vamos a estar protegidos. Pero cuando nosotros no lo hacemos, no hacemos las cosas bien, entonces estamos desprotegidos. Porque realmente el pecado entra, como en el caso de Adán y Eva. Allí ya estaban desprotegidos. Amén. ¿Sí? Sí. Porque cosieron las hojas de higuera. Y ya ellos solos tratando de cubrir su desnudez. ¿Sí? Así que nosotros seamos astutos. Nosotros, ¿verdad? Cuando se habla de la palabra de la astucia, sabes que la astucia son habilidades. ¿Sí? Habilidades, tanto con esas astucias. La astucia se puede usar para lo bueno y para lo malo. Para hacer cosas buenas y para hacer cosas malas, ¿sí? Que son capacidades. Entonces nosotros tenemos que ser astutos, pero para hacer las cosas buenas. Amén. ¿Y qué dice en el verso 9? Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él le respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Óyeme bien, de lo que estamos hablando. Entonces, versos siguientes que podemos ver en el verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre, vea, le respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Óyeme bien. Aplícanos algo allí, Gildo, de lo... Realmente cuando miramos a través de la palabra de Dios, cuando Dios que todo lo sabe, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hablábamos la vez anterior que cuando Dios dio la ayuda idónea, nos estaba dando a nosotros, tanto al hombre como a la mujer, lo que nos hacía falta, lo que nos iba a ser de bendición. Pero aquí nosotros estamos viendo que le dice a Adán, le dice, la mujer que tú me diste como compañera, me dio de comer, como queriendo decir, yo no tuve la culpa, sino que tú tuviste la culpa. Si no me hubieras dado mujer, yo estuviera bien. Si no me hubieras dado mi esposa, yo estaría bien. O por ejemplo, muchos decimos, hermano pastor, muchas veces decimos, ¿por qué me casé, hombre? Yo estaba mejor soltero. Estaba mejor soltero. Pero ¿por qué actuamos así, hermano pastor? Porque se nos hace difícil reconocer que hemos fallado. A Adán
Le fue difícil, sí, Señor, tú me dijiste que la cuidara, pero no lo hice. Y entonces él comienza a culpar a Dios Ujú, y a culpar a la mujer, ujú. pero no dice, sí, yo reconozco que yo cometí el error, sino que dijo, Señor, tú te equivocaste, Señor. Me diste una mala compañera. Cuando vio a aquella mujer, dijo, wow, qué mujer la que tú me diste, la que tú me escogiste. Hueso de mi hueso, carne de Hueso de mi mi carne. hueso, y todo es paz, todo es felicidad. Pero cometí un error y dijo, no, yo no soy culpable, el culpable es ella, Mm. culpable eres tú, Dios. Ajá, hermano. Eso pasa cuando nosotros realmente, vea, todo Ajá. eso es por causa del pecado. Ujú. Amén. Esto, porque yo creo que cuando uno ya va madurando en las Sí. cosas del Señor Ujú. y cometemos un error, creo que nosotros estamos conscientes y Ujú. aceptamos el error, reconocemos que nosotros hemos fallado y tratamos la manera de arreglar eso, Ujú. ¿sí? De arreglar lo que uno realmente ha hecho malo. Sí. Pero allí podemos ver que el hombre realmente estaba siendo injusto, porque si alguien sabe lo que necesitamos es Dios. Amén. Y Dios Ujú. vio que el hombre estaba solo, por eso dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. ¿Qué es lo que Dios estaba viendo? Que la soledad lo estaba afectando. Ujú. Y no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda. Y le dio una ayuda. Y Dios, hermano, cuando da una ayuda, Dios hace cosas buenas. Amén. Yo creo que la mujer que le dio fue una buena ayuda. Yo también creo, hermano. ¿Sí? Sí. Pero sabes que cuando nosotros vea que culpar vea que como nosotros cometemos tantos errores y que cada error que nosotros cometemos culpemos a nuestras mujeres, eso no es correcto. Entonces nosotros caemos allí en algo feo, en no reconocer nuestros errores, porque realmente eso es lo que el ser humano es hasta el día de hoy. Muchos, siendo cristianos, no reconocemos errores. Y Fíjese. es lamentable eso Amén. porque, y nos volvemos nosotros, realmente nos volvemos nosotros personas malagradecidas, porque Dios nos está brindando algo bueno Amén. y sin embargo nosotros le estamos echando culpa, no solo a Dios, sino también culpa de lo que Dios nos ha dado, sabiendo nosotros que es bueno, porque para mí las mujeres son una bendición que Dios nos ha dado a los hombres. Amén. Pero ¿a dónde está el problema? El problema está en cometer errores y no aceptar lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Sí, porque realmente el problema no fue la mujer. La mujer se ve que fue la que pecó, pero ¿por qué cuando la mujer pecó no pasó nada? Ujú. Porque el varón era el responsable. Porque a quién le habían dado Ujú. la orden que cuidara el hogar. El varón. Al varón. Entonces allí podemos ver nosotros que cómo es esto que nosotros vean. Y otra aplicación que quiero hacer, nosotros somos malagradecidos. Ujú. Muchas veces lo que hablábamos hace ratito, el hombre no está casado, quiere casarse. Ujú. Se casó, ya se siente mal, quiere divorciarse. ¿Cómo está eso, pues? El hombre está insatisfecho, así Insatisfecho. como estaba Eva. Ujú. Que eso fue lo que le metió el enemigo, insatisfacción en su corazón. Por eso fue que la llevó a eso. Y luego después viene lo demás, pero lo que podemos ver de que realmente el hombre ha fallado mucho y no ha querido reconocer los errores que ha cometido o que hemos cometido. Gracias al Señor que hoy en el Señor estamos ya reconociendo eso, porque tú sabes que en el hogar siempre hay problemas, porque no hay un hogar Sin problema.
sin problema. Siempre hay problemita. Veces sea un problema grande o problema pequeño, pero siempre tiene que haber uno que se tiene que doblegar. Ujú. Y el que se tiene que doblegar es el que causó el problema. Pero ¿por qué siempre en los hogares? ¿Por qué los hogares muchas veces no son estables? ¿Por qué se despedazan los hogares? Por fíjese, hermano de pastor, de que me recordaba de una plática con alguna persona y él permanecía culpando a su esposa, a su compañera, porque decía, si mi esposa creciera como yo ya sería pastor ahorita, yo ya estaría predicando, ya estaría aconsejando a muchas parejas, pero mi esposa no crece. Pero ¿por qué? Muchas veces uno no dice, quizás yo no he trabajado con mi esposa, quizás ella está en ese nivel porque yo no la he destruido. Hermanos, si la misma palabra de Dios nos enseña de que el varón tiene que ser el maestro de la esposa que Dios le ha dado, hermano. Claro. Pero a veces uno dice, no, dice, yo estoy así porque mi esposa no crece y pues cómo voy a crecer solo yo y nadie me va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque mi esposa no crece. Ella siempre sigue carnala y yo, pero no reconoce, no viene. Por eso, hermano, por eso como usted decía, ¿cuántos matrimonios, hermano? ¿Cuántos matrimonios? No hay un crecimiento como pareja, porque ni uno ni otro reconocen cuando fallan. ¿Por qué? Porque es difícil humillarse, hermano, o confesar la culpabilidad de que se ha cometido. Porque en el Salmo 51:3, el salmista nos enseña que él reconoció su falta. Que tendría que ser así. Dice así, mire, pues yo, dice, reconozco mi culpa, dice el salmista. Tengo siempre presente mi pecado contra ti. Y le dice, solo contra ti he pecado, dice. Yo hice lo que tú aborreces. ¿Y qué aborrece Dios, hermano? El pecado, la desobediencia. Pero el salmista reconoció su falta. Y cuando uno reconoce su falta, por eso dice el Señor, si mi pueblo se humillare, amén, un corazón contrito humillado, Dios no lo menosprecia. No lo Entonces, y además Dios en Isaías 1:18 nos dice, ven y pongámonos a cuenta. No importa que si tus pecados son rojos como la grana, yo los haré emblanquecer como la nieve. Pero lo que Dios está esperando es que nosotros reconozcamos que hemos fallado, que hemos pecado. ¿Y cuál es el consejo, hermano pastor, para los que nos están escuchando? Pues yo puedo decir esto, Gildo, de que nosotros, los que por misericordia hemos conocido la gracia de Dios, lo que tenemos que hacer es dejarnos trabajar por Dios. Amén. Y reconocer realmente cuando nosotros fallamos, porque yo creo que si algo es duro, es pedir perdón. Amén. Reconocer y decirle, yo fallé, yo pequé, yo fui el culpable, yo fui el causante del problema. Eso es duro, porque nosotros los seres humanos somos bien complicados. Somos orgullosos. Sí, nosotros somos bien complicados y creemos siempre que tenemos la razón, aunque estemos como Jonás, haciendo lo contrario de lo que Dios le había dicho. Siempre creemos que tenemos la razón y ese es un gran error. Yo pienso que tenemos que ir llegando y dando lo que Dios dice en la palabra. Dice que aprender de mí que soy manso y soy humilde de corazón.
Amén. Y ahí hay descanso en Ujú. vuestro corazón. Bueno, entonces para vuestras almas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver ahí? Que nosotros tenemos que aprender a reconocer los errores que cometemos. Ujú. Nosotros no hemos alcanzado la dimensión así, aunque ya Dios nos ve perfecto, lo dice el libro de Hebreos 10, creo que es 18 o 14, Ujú. 18, por allá. Entonces, dice que Dios ya no, porque con una sola ofrenda Él ha hecho perfecto a los santificados. Amén. Entonces, pero realmente nosotros sabemos que estamos ahorita siendo procesados. Nosotros estamos día tras día luchando, ¿sí? Ujú. Luchando para ser mejores día tras día. Y te digo luchando porque estamos en un mundo de pecado, que si nosotros queremos hacer lo bueno, el pecado nos ataca. ¿Para Amén. qué nos ataca? Para ¿Sí? destruirnos. Sí, nos destruirlos, porque la Biblia dice que el enemigo vino, ¿a qué vino? Matar, robar y Y a destruir. destruir. Entonces, que eso es lo que Él quiere. Entonces, nosotros realmente, hay conflicto en veces en esto Ujú. de la humillación, porque es una humillación que uno tiene que hacer, reconocer, uno se está humillando, se está Amén. doblegando, está diciendo uno, sabe que usted tiene lo correcto, o usted esposa, usted está en lo correcto, yo estoy en el error. Cuesta doblegarse, pero tenemos que llegar a esa dimensión, a reconocer, porque si realmente queremos tener hogares sólidos y tener hogares sólidos, bien cimentados, hogares donde uno puede disfrutar de una felicidad, que es lo que Dios nos dice desde el principio, porque Ujú. Dios hace al ser humano para que sea bendecido y que sea feliz. Pero Amén. realmente si nosotros no acatamos las órdenes de Dios o el mandato de Dios, Ujú. lo que Dios nos está diciendo y todo lo que Dios nos dice a nosotros es para el bienestar nuestro, no es para Él. Ujú. Si es realmente lo que Él desea y anhela, el deseo de Dios es ese, que nosotros seamos bendecidos, felices, que nosotros en esta tierra vivamos bien los días que vamos a vivir en esta tierra. Pero lamentablemente si nosotros no reconocemos eso, no entendemos eso, en esta tierra vamos a vivir amargados, Amén. ¿sí? Infelices. ¿Por qué? Por no reconocer. Y qué tan bonito es por reconocer, porque por no reconocer hay hogares destruidos, Sí. hay hombres frustrados, mujeres frustradas. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres, nosotros las vemos así como que fueran débiles, pero realmente la mujer es fuerte y cuando la mujer quiere destruir a un hombre, Lo lo destruye. destruye. Ujú. ¿Cuántos hombres no se han quitado la vida por una mujer? Pero una mujer. ¿Te das cuenta? Ujú. Entonces nosotros tenemos, vea, hay mujeres y también así hay hombres, pero tanto la mujer como y el hombre, porque allí cuando dice que Eva pecó, pero también Ujú. Adán pecó. Sí. Entonces tenemos que reconocer que si pecó uno, pecó el otro. ¿Quién comenzó? Vamos a decir la mujer. Pero ¿quién la llevó allí? Ujú. El hombre, porque si el Sí. hombre hubiera cuidado de lo que Dios le había dado, fíjate de que estuvieran ellos, hasta el día de hoy estuvieran bien. Sí, porque si aún aquí en Génesis 3:13, hacia Adán no, no reconoció, también Eva no reconoció, dijo, no, la serpiente me engañó. Ujú. Y muchas veces cuando hay hogares separados, dicen, no, pues que el hombre que yo tenía no me amaba, Mm. el hombre que yo tenía no era responsable. Pero no dice, quizás yo no lo atendía. O- Pues pero, pero lo más bonito, hermano pastor, de esta enseñanza y de la palabra de Dios es que hay solución. hay solución. Hay solución para salir de si un hogar está en problemado, si una vida está en problemada, hay solución. En Cristo hay solución. Así es, Gildo. Sabes que Dios me ha permitido ministrar muchos Ujú. hogares. Lo hacía ya en Los Ángeles y lo sigo haciendo acá. Y yo he visto muchos hogares que ya estaban
Casi ¿sí? destruido. Sí, como dijo Pablo, destruidos, pero no derrotados. Derrotado. ¿Ok? Entonces, estaban los hogares destruidos, hogares donde se gritaban que ya no se amaban, Ujú. y Dios en su gran misericordia nos permitió visitar esos hogares, hogares que fueron restaurados, se les llevó la palabra del Señor, lo que tú decías, y se les dijo ver, se les hizo ver que sí hay solución. Amén. Sabes que llegué a hogares que me decían de que ya no amaban a su pareja. Y eso no fue solo uno, ni dos, ni tres, fueron muchos hogares los que Dios nos permitió que fueran restaurados. Porque si el enemigo dice que ya no hay solución, pero Dios dice que sí hay solución. Amén, sí hay El solución. enemigo dice, y este hogar ya no hay solución, este hogar se destruye, se acaba. Eso puede decir el enemigo. Amén. Como cuando los doctores, alguien está enfermo, dice, para él se acabó la vida, para él ya no más, él dentro de tanto tiempo se muere. Nos hemos dado cuenta que han desahuciado gente, pero que a Dios le ha placido darles vida Amén. y son sanados. De igual manera, en los hogares, hogares que se ve que ya no hay allí solución, pero sin embargo, Dios tiene la solución siempre en sus Dios lo manos tiene. para ayudar al ser humano, porque Dios no ha abandonado al ser humano. Amén. Dios lo que pide del ser humano es que sea obediente. Ujú. Vea que hemos ido y hemos hablado con las personas después de que se han restaurado, han tenido hasta más hijos. Amén. ¿Cómo es eso de que ya no lo amo, que hoy en vez de amarlo, lo odio, lo detesto? Ujú. Tanto el hombre a la mujer, ya no te amo, ¿sí? Ya te pusiste, y así, tú sabes que cuando hay es un pleito, y uno Sí. se tiene que meter en medio en veces, intervenir, porque realmente las cosas se ponen difíciles, porque ¿qué es lo que el enemigo ha metido en ese hogar? Es odio. Pero Dios vino a dar amor. Amén. Dios, tenemos el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de la compasión, el Dios de las soluciones. Si alguien puede solucionar problemas, es nuestro Dios. Amén. Así que nosotros sigamos dependiendo, sigamos creyendo de que Dios es verdadero y que Dios realmente es el Dios que tiene el poder para arreglar todo aquello que se ha venido deteriorando, porque el propósito de Satanás es destruir lo que Dios hizo. Amén. Fíjate, el propósito de Satanás es arruinarle el plan de Dios. Dios comenzó algo en el principio. Hermoso, algo hermoso. ¿Sí? Todo se contaminó, pero bendita la misericordia de Dios, que Dios mandó a su Hijo amado aquí a la tierra. Amén. Y Dios vino y nos da la redención, nos hace libres. Aleluya. Cuando venimos a los caminos del Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y Dios está trabajando con nosotros a través del Espíritu Santo, está restaurando nuestras vidas, está restaurando nuestro ser interno, está restaurando todo lo que fue afectado. ¿Por qué lo está restaurando? Porque Dios nos quiere llevar a recuperar todo lo que se perdió en el principio. Y Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo porque Dios siempre vence, porque Dios no ha perdido ni una batalla, porque Dios es el Dios todopoderoso, Amén. porque Dios está con nosotros. Así que, queridos amigos y hermanos que nos están escuchando hoy, Amén. creemos con todo nuestro corazón, si usted está en problemas difíciles en los hogares, creyendo de que ya no hay solución, déjeme decirles que sí hay solución. Amén. Te está pensando que todo se ha terminado, no es así. Dios no vino. Cuando vino Jesús, dice que Él no vino a destruir almas, ni a condenar las almas. Él vino a ayudar a las almas. Amén. Él está acá con nosotros, Amén. a través de su Santo Espíritu, está con nosotros para ayudar a cada uno de aquellos que están en problemados. Nosotros un día estuvimos en problemados,
pero solo la misericordia, la gracia y el poder de Dios nos ayudó a salir de eso para que hoy nosotros estemos al frente de una congregación enseñando a los demás. Dios ha sido tan bueno y sigue siendo bueno, así como nos ha ayudado a nosotros, hermano Gildo, Amén. así también los quiere ayudar a Amén. ustedes. Si ustedes se encuentran en esa condición, corra a Cristo. ¿Sabe? Nunca pierda, nunca diga esta palabra, para mí ya no hay solución. Sí hay solución, hay solución. Hay que correr al arrepentimiento, hay que reconocer los errores que hemos cometido, hay que doblegarlos ante el Señor, ante Dios, Amén. y pedirle auxilio. Dios dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Amén. Dice la palabra del Señor que el que pide recibe, Amén. al que busca halla, ¿sí? Amén. Así que Dios, hermano, está allí siempre para auxiliarlos. Así que les dejamos esta palabra en vuestros corazones, que creemos que si fue de bendición para nosotros, fue de gran bendición para ustedes de igual manera. Así que el Señor me los continúe bendiciendo, y ha sido un placer que estén con nosotros y síganos sintonizando en este canal que tenemos, que le hemos titulado El Poder de la Palabra del Señor a este programa. Que el Señor me los continúe bendiciendo y sean bendecidos y disfruten de las bendiciones que Dios da para cada uno de nosotros. Amén y amén.